¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición especial de Cancha Rival aquí en el canal Carlos Univaso Copelo. Es una edición de Navidad, así es que voy a aprovechar para darles mis más sinceros saludos, todo mi afecto a la comunidad que a lo largo de estos alrededor de 2 años nos viene acompañando. Y hoy día pues vamos a hacer un programa especial, un programa de colección. No sin antes decirles que recuerden, es importante que den like al programa, sobre todo si les gustó el programa, den like, marquen la campana, suscríbanse al canal y para adelante entonces vamos a empezar con este programa. El tema, vamos a hablar de 9 cracks cuyo presente les impactará. Vale decir que se ha tomado el caso de los jugadores que han ido cambiando su fisonomía con el paso del tiempo, pero no producto de enfermedades degenerativas, ni mucho menos, ni traumáticas, porque esos son temas aparte que no sería bueno tocar. Simplemente los que han ido cambiando por cuestiones naturales del tiempo y la vida, ¿no? Así que, hecha esta salvedad, vamos a revisar entonces 9 cracks que quizás su presente los impactará. Perfecto, empezamos entonces. Bien, vamos a empezar este repaso que vamos a hacer por el fútbol peruano y algunas de sus grandes figuras con el recuerdo de Donny Neira, futbolista que ha sido de Universitario, de Alianza y de varios otros clubes, pero que se quedó un poco en promesa, pues demostró un gran talento digamos, a finales de la primera década de este siglo, sobre todo en Universitario de Deportes. Donny Neira nació un 12 de enero de 1984. Él jugaba como medio organizado, tiene 39 años, está próximo ya a cumplir 40 y ha sido formado en la Academia Cantolao. Sin embargo, sus primeros pasos conocidos en el fútbol fueron en el Club Lanús. Cuando todavía era muy joven, él formaba parte de las divisiones menores de este club argentino, al punto que ello le sirvió, sus destacadas actuaciones allá en Lanús, para ser considerado en la selección sub-17 que el año 2001 fue dirigida por César Chalaca González, la sub-17 2001, que fue dirigida por César Chalaca González en el Sudamericano de Arequipa. En ese Sudamericano, Donny Neira daba ventaja de un año. Tenía un año menos que el resto de sus compañeros, sin embargo, eso era el capitán del equipo, un jugador con mucha personalidad, que en ese entonces jugaba de back centro. Y si bien es cierto, a la selección no le fue bien en ese sudamericano, no clasificó, como suele pasar al mundial de la categoría. Sin embargo, él dejó una muy buena impresión de un equipo que tenía a Farfán, a Guerrero, a Solanito Guevara, a los hermanos Guisasola, a Exa Rosales en el arco, en fin, una camada de jugadores que con el paso del tiempo fueron importantes en la primera división. Ya desde ese entonces tenía algunos problemas con el peso Donny Neira, y Chalaca González, en una de los relatos anecdóticos tiempo después, dijo que él se había enterado de que a los jugadores peruanos encabezados por Donny Neira no les gustaba la comida que les daban allí en Arequipa. Estaban en un hotel 5 estrellas, no les gustaba la comida, y que mandaban a pedir pizza delivery en la concentración, cosa que enfureció a Chalaca González, que pese a eso no tomó ninguna medida, ninguna represalia contra ellos. Bueno, ya desde ese entonces Donny Neira tenía problemas con el peso y era algo indisciplinado en ese tema, sobre todo en el tema de las comidas. Donny Neira, como todos ustedes saben, brilló en Universitario en la temporada 2008, en la que fue elegido como su líder futbolístico por Ricardo Gareca, desplazando a Mayer Candelo, que hasta ese momento había sido la figura del plantel. Sin embargo, quedó relegado en segundo plano por Donny Neira, a quien Gareca le dio toda su confianza, y que producto de ello originó que se le dijera el Riquelme peruano.
También en ese entonces ya tenía algunos problemas con el peso que le costaba mucho poder superar. Sin embargo, a pesar de esos problemas con el peso, demostró su enorme categoría, como no lo pudo hacer en muchos otros clubes en donde también vistió su camiseta, en Alianza, en Melgar de Arequipa, en Cobresol, en fin. Paseó su talento por muchos equipos, pero nunca pudo llegar a demostrar como universitario su enorme calidad, siempre acompañado por los problemas en el peso. Cuando dejó el fútbol, a temprana edad, para lo que es ahora, digamos, el futbolista promedio, él dejó el fútbol entre los 34 y 35 años, ya la cosa se salió totalmente del cauce en materia de lo que era su peso. Y ahora evidentemente ya es un jugador, es un exjugador que ya está totalmente despreocupado del tema, y entonces se le puede ver en la actualidad en fotografías como estas que venimos mostrando. Actualmente Bidón Neira, a quien le decían Bidón desde sus tiempos de futbolista, se le puede ver así jugando en la Superliga de Fútbol 7, en esos torneos que periódicamente se organizan en el Bonilla y en otros coliseos y en otros estadios de nuestra capital. Esa ha sido la historia de Doni Neira. Pasamos ahora a otro gran jugador que tuvo el fútbol peruano. Este fue mundialista, estuvo en México 70 y seguramente algunos, los que son ya pasados los 60 años, quizás lo recuerden. Se trata de Lucho Lafuente. Lucho Lafuente nació el 8 de junio de 1947 y es un exfutbolista peruano que se desempeñó en la posición de defensor. Jugaba tanto de lateral derecho como de zaguero central. Debutó en el fútbol profesional en el año 1965 jugando por Ciclista Lima. Sin embargo, todos lo recuerdan por las grandes actuaciones que tuvo en Universitario de Deportes, donde fue contratado un año después, en el 66. Con este jugador en su defensa fue aquella campaña que tiene tan gratos recuerdos de Universitario venciendo a Racing y River Plate en Buenos Aires en apenas 48 horas. Lucho Lafuente formaba parte de ese importante equipo. Podría decirse que luego de eso, tras su carrera en Universitario, fue contratado por el José Gálvez de Chimbote. Y al año siguiente llegó a Deportivo Municipal, pero una grave lesión jugando por Perú lo alejaría todo ese año de fútbol profesional. En el 74 volvió al Municipal y en el 75 vino el gran momento de Lucho Lafuente, a quien vemos aquí en una foto con Pelé en un partido amistoso Santos versus Universitario. Decíamos, en el año 75 llegó el gran momento de Lucho Lafuente cuando fue contratado por Boca Juniors de Argentina. Es uno de los varios peruanos que han tenido la suerte de jugar en Boca. Sin embargo, solamente estuvo un año, no tuvo todo el éxito esperado y regresó al Perú en 1976 para jugar un par de años en Deportivo Municipal. Es así como se retira del fútbol el popular Lucho Lafuente. A partir de ese momento se dedicó a la dirección técnica junto con su compadre Hugo Sotil. Dirigió por ahí en primera división a Deportivo Municipal y posteriormente estuvo abocado a la enseñanza del fútbol. Periódicamente se le puede ver en entrevistas con ese estilo agudo y bastante agresivo, mordaz, respecto a la realidad del fútbol peruano, y una de sus víctimas favoritas siempre es Juan Carlos Oblitas, de quien siempre suele elegir los peores epítetos al referirse a él. Pero más allá de eso, él todavía sigue frecuentando a Hugo Sotil, su compadre, con quien tiene un negocio. Ya desde hace bastantes años tienen negocios en común. Actualmente Lucho Lafuente todavía concede entrevistas, y aquí hay algunas fotos de la actualidad del popular zaguero de Universitario de Deportes que brillara en los años 70. Este es Lucho Lafuente en la actualidad. Pasamos al siguiente caso. Es un futbolista de Universitario de Deportes, Mario Gómez. Mario Machito Gómez nació el 27 de mayo de 1981 y es un exfutbolista peruano que jugó como centrocampista
siendo su último equipo los Caimanes de Puerto Eten. Sin embargo, Mario Gómez hizo sus primeras armas en el fútbol a los 16 años jugando por Universitario en el año 1998, en aquel recordado equipo que dirigía Osvaldo Piazza y que salió campeón en esa temporada en la cual Machito Gómez salió junto a elementos que tuvieron alguna trascendencia dentro de la liga peruana, como Coco Araujo, como Osvaldo Carrión, como Luis Cordero, como Matelini, entre otros jugadores que formaron parte de aquel equipo que dio la vuelta olímpica a finales de 1998, luego de vencer en la final a Sporting Cristal por la vía de los penales. Gómez se había formado en Universitario y es allí donde lo ve Omar Jorge, Omar Jorge, que era el jefe de la unidad técnica de menores Universitario, que había llegado junto con Osvaldo Piazza, y es así como lo promocionan para el primer equipo. Desde muy joven Gómez jugó en selecciones menores, también jugó en la de mayores, pero en la de menores se le recuerda por aquel sudamericano sub-17 dirigido por Juan Carlos Oblitas, donde estuvimos a nada de clasificar al Mundial, de no ser por un error criminal, si es que fue error de Ángel Sánchez, que validó un gol de Chile en el último partido, donde habían 4 jugadores en posición adelantada. Ese gol actualmente con VAR no lo validaban de ninguna manera y Perú hubiese ido al Mundial. Lo cierto es que allí se le fue la gran oportunidad de ir a una justa mundialista a Mario Gómez, que luego tuvo un paso también por Sport Boys, en el que se le recuerda por algunos problemas que tuvo con otro de los líderes del equipo, nada menos que con Carlos Cuquín Flores, con quien tuvieron un altercado que llegó a las manos y llegó a hechos de violencia, por pelea con arma blanca, en la cual Mario Gómez inclusive terminó siendo detenido por las autoridades de justicia de nuestro país y pasó algunos meses en un reclusorio. Sin embargo, luego de esto se estableció una amistad entre Mario Gómez y Cuquín Flores, dejando atrás los temas de peleas por liderazgos dentro del Sport Boys. Pero paralelamente a todo esto, Gómez ya tenía problemas con el peso, ya desde la época en que estaba en Sport Boys, justamente en la época que estamos refiriendo, ya tenía algunos problemas con el peso que a partir de allí en adelante nunca pudo superar. Gómez, que también tuvo una incursión de un par de semanas por el fútbol de Dinamarca, del cual se regresó porque dijo que no se adaptaba y que echaba de menos todo aquí en el Perú. Gómez pasó por infinidad de equipos y terminó retirándose en los Caimanes de Puerto Eten, ya con un peso realmente considerable, y en la actualidad se le puede ver así en algunas imágenes que son ya de esta época, como en esta entrevista junto a Puchungo Yáñez, y también hace un par de días apenas en el homenaje que le hizo Universitario a exjugadores, como el caso de Percy Rojas, Hugo Sotil, entre otros. Allí se le pudo ver también a Mario Gómez, que disputó algunos minutos un partido de fulbito con los cracks de su época y de otras temporadas también. Así es el presente hoy de Mario Gómez. El siguiente caso que vamos a revisar es el de Horacio Raúl Valdesari, jugador argentino nacionalizado boliviano durante su paso por el fútbol de ese país. Curiosamente nunca se nacionalizó peruano Valdesari, a pesar que vivió muchos más años acá. Y bueno, él nació en Córdoba, Argentina, el 21 de noviembre de 1958. Es un exfutbolista y exentrenador que se desempeñó como delantero y que jugó profesionalmente en Argentina, Bolivia y Perú, como ya les conté. Era conocido como la Pepa aquí en el Perú y como la Bruja en Argentina, la Bruja Valdesari, como cariñosamente se le llamaba por esos lares. Es uno de los goleadores históricos de la primera división de Bolivia y también se consagró máximo anotador de la primera división de Perú en el año 1991. Su idea tras retirarse del fútbol fue radicar en Lima, pero en el año
hace un par de años decidió volver a su país por motivos que ya en breve les vamos a comentar. También tuvo una incursión como entrenador, ha sido comentarista también aquí en la televisión peruana, estando en programas muy importantes del cable y de la televisión en señal abierta. Y en su paso como entrenador no tuvo mayor fortuna, dirigiendo equipos de Copa Perú y algunos inclusive de cierta importancia como el Juan Aurich de Chiclayo, donde alguna vez denunció un intento de soborno y protagonizó una de las escenas más recordadas de su paso por el fútbol peruano, cuando en la conferencia mostró un fajo de billetes, se bajó el pantalón y se lo pasó por sus partes íntimas, diciendo que esto era lo que le inspiraba hacer ese puñado de billetes. Bueno, lo cierto es que Baldassarri, con el paso del tiempo, fue perdiendo vigencia, fue perdiendo protagonismo en la televisión, hasta que prácticamente desapareció de los medios y solamente se le podía ver en entrevistas que daba esporádicamente. Baldassarri poco a poco fue alejándose de su familia, fue alejándose de sus amigos de la televisión y llegó en un momento dado a decir que se encontraba solo, que se sentía abandonado y que estaba tramitando todas sus cosas para poder regresar a Córdoba, la ciudad que lo vio nacer. Decía: estoy sin trabajo, estoy tramitando todas las cosas para irme, este es el momento, dice el reportaje, el difícil momento de la Pepa Baldassarri. Baldassarri efectivamente cumplió su advertencia y terminó yéndose a su país, pero antes de irse fue objeto de un homenaje hace un año en la Tarde Celeste, la ceremonia que se realiza, el ritual que se realiza todos los días en Tienda Rimense, que es el estreno del equipo en cada temporada. Bueno, hace un año tuvo como protagonista Baldassarri, que estuvo en la previa y bajó a la cancha, donde recibió el cariño enorme de todos los hinchas que aún lo recuerdan con especial afecto. Sin embargo, debemos decir que desde que partió a la Argentina nunca más se ha vuelto a saber de Horacio La Pepa Baldassarri, que después de ese instante no ha vuelto a dar una entrevista, al menos para medios peruanos. El siguiente caso que vamos a revisar es el de Juan Manuel Vargas, ¿no?, conocido como el Loco Vargas. Juan Vargas nació el 5 de octubre de 1983. Es un futbolista que jugaba como lateral izquierdo o como extremo, y su último equipo fue el Club Universitario de Deportes, donde precisamente hizo sus primeras armas también. Se formó en las divisiones menores de este club, pero aquí se dio un hecho curioso. Vargas estaba totalmente retirado del fútbol cuando apenas tenía 18, 19 años, y en un partido de fulbito en el Club Real, lo llevan sus amigos de Magdalena a jugar contra un equipo de exfutbolistas en el que estaba César Chalaca González. César Chalaca González, que tuvo un duro duelo con Vargas en aquel partido de fulbito, al terminar el encuentro lo llama y le pregunta si es que él había jugado a nivel profesional o tenía alguna relación con un equipo importante del fútbol peruano, porque veía que tenía una técnica y un talento especial. Y Vargas le contó que él ya no jugaba al fútbol de manera profesional, pero que había hecho menores en el universitario. Chalaca le preguntó si le interesaría volver a la actividad. Vargas, entusiasmado, le dijo que sí, y es de ese modo como Vargas finalmente aparece jugando en Universitario, y en el año 2002 debuta con la Crema en la primera división, enfrentando a Cienciano y marcando un gol desde fuera del área, casi desde media cancha. Un gol que, para hacer el debut, dejó impresionados a todos y los presentes y al periodismo en general, que consideraron que estaban frente a la aparición de una gran estrella en ciernes. A mediados de 2005, luego de jugar varios años en Universitario, fue cedido al Club Atlético Colón de la Primera División. En Colón, Vargas tuvo una actuación bastante destacada. Había sido vendido por $400.000 al club
argentino, y allí fue prácticamente titular siempre. Había llegado junto con el volante también muy talentoso Juan Comínguez. Lo cierto es que las buenas actuaciones de Vargas atrajeron la atención del Calcio Catania, que era un equipo chico de la primera división de Italia y que lo contrató por 3.350.000 dólares. De esto le tocó una parte universitaria que se había quedado con un pedazo del pase. Luego de permanecer durante 2 años en el cuadro italiano, en el Catania, es finalmente fichado por la Fiorentina de Italia por un monto de 12 millones de euros, una de las cantidades más fuertes que se ha pagado por un futbolista peruano. Vargas también brilló en aquel equipo, en la Fiorentina, y su nombre fue relacionado a diversos clubes del primer nivel en el viejo continente, siendo todavía muy recordada aquella portada de un diario local que señalaba que ya estaba todo cerrado para que jugara en el Real Madrid, cosa que nunca se llegó a confirmar, pero los medios le dieron muchísimo auge a la noticia. Lo cierto es que Vargas nunca llegó a jugar allí, y en cambio, después de algunos años en la Fiorentina, fue cedido a préstamo al Génova. Ya para ese entonces Vargas había tenido también algunos problemas con el peso y ya no tenía el promedio de goles que había marcado en los primeros años, donde su buena pegada con pelota parada y en movimiento había deleitado a los violetas. Lo cierto es que después del préstamo al Génova regresó a la Fiorentina apenas un año después, y luego tuvo un breve paso por el Real Betis, dirigido por Pepe Mel. Allí en ese equipo no tuvo mayor trascendencia, y luego de un paso breve por España, por este equipo, por el Betis, finalizó su carrera en el fútbol peruano en Universitario, donde nunca en su retorno pudo convencer a los hinchas, que al inicio lo recibieron con un gran cariño, pero que notaban en Vargas un grave problema con el peso. Eso obligó en el 2018 a que la relación Vargas Universitario se terminara, y Vargas de inmediato dejó de jugar al fútbol. No sabemos si por voluntad propia o porque no le llegaron mayores ofertas, era un jugador caro además, y Vargas nunca más volvió a jugar, solamente llegó hasta el 2018. Actualmente se le ve en algunos eventos, en campeonatos de fútbol 7, la Superliga, y también ha empezado, después de un largo silencio, a conceder algunas entrevistas. Con la selección peruana, Vargas debutó en un encuentro ante Paraguay el 13 de octubre del 2004. Con la selección peruana disputó la Copa América 2011, celebrada en Argentina, y la Copa América 2015 en Chile, y participó en 62 partidos internacionales con la camiseta de Perú, marcando 4 goles en total. Estas son imágenes ya de Juan Manuel Vargas en la actualidad, donde puede notarse que hay algunos kilos quizás que le están sobrando. Pasamos al siguiente crack que nos puede sorprender en el tiempo, y vamos a hablar de Hugo Sotil Yerén, uno de los más grandes jugadores que dio la década del 70 en el fútbol, al fútbol peruano, y también a lo que fue la selección. Lo cierto es que Hugo Sotil nació el 18 de mayo de 1949 en Ica. Se le apodaba el Cholo, ¿no? Y era considerado un jugador muy talentoso que llenaba las tribunas en todos los estadios donde él jugaba. Él debuta profesionalmente en el año 1968, destacando con Deportivo Municipal, y se convirtió en uno de los jugadores más populares del Perú. En 1973 cobró fama internacional al fichar por el Barcelona. Cuentan los cronistas de la época que los observadores españoles vinieron a un partido de la selección en el Estadio Nacional para ver a Cubillas, y sin embargo quedaron deslumbrados con la magia de Hugo Sotil, al que finalmente llevaron al Barcelona, equipo donde estuvo en 4 temporadas prácticamente, pero hay que decir que solo en la primera brilló y fue figura excluyente.
al lado de una figura también importante como era Johan Cruyff, futbolista que revolucionó el fútbol holandés y que era su compañero y amigo. Sin embargo, hay amistades que a veces tienen un plazo de caducidad bastante corto, bastante prematuro, y la amistad entre Sotil y Cruyff se rompió cuando en la segunda temporada del Cholo en España Cruyff decide traer a su compadre, compañero de selección y gran amigo Johan Neskens. En ese entonces había el límite de extranjeros y también el límite de jugadores que se podían colocar en el 11 titular. La llegada de Neskens obligó a Sotil a pasar a la suplencia, cosa que estuvo, dicen muchos, estrechamente relacionada a la influencia que tenía Cruyff sobre los dirigentes del cuadro azulgrana. Lo cierto es que Sotil dejó de jugar en Barcelona con frecuencia, pasó a ser banca y la amistad con Cruyff se enfrió sobremanera. Curiosamente, Sotil le puso a uno de sus hijos Johan. No se sabe si en homenaje a Cruyff o en homenaje a Neskens, porque los dos se llamaban igual. Y hasta ahora podemos recordar que Johan Sotil fue un jugador de primera división que tuvo un par de años de mucha trascendencia en el balompié nacional. Al regresar de España, donde los últimos años no fueron tan brillantes, pero en el año 75 reverdeció sus laureles coronándose campeón de la Copa América, un torneo que todos recordarán, él anota en la final, que fue el único partido que jugó, porque la Copa América duraba meses en ese entonces, se jugaba en eliminaciones directas y cada convocatoria era distinta a la otra en todos los equipos. Sotil solamente pudo ser convocado para el último partido y llegó 24 horas antes de la final ante Colombia en Venezuela, en Caracas. Precisamente Sotil marcó el gol de la victoria. Hasta ese entonces Sotil tenía algunos problemas, digamos, de disciplina, pero no tenía tantos problemas con el peso como sí ocurriría años después, cuando termina de cumplir su bicampeonato con Alianza Lima, donde salió campeón el año 77 y 78. A partir de allí se produce ya un declive en la carrera de Hugo Sotil, que comienza a pasar ya por diferentes equipos, siendo uno de ellos y donde termina su carrera el modesto Espartanos de Pacasmayo, donde ya jugaba prácticamente parado debido al sobrepeso que tenía. Sotil, aquí pueden ver una de sus últimas, de sus más recientes imágenes, ha recibido homenajes en España junto a otros cracks de su época y periódicamente es invitado a la ciudad condal para recibir el cariño de los hinchas que todavía lo recuerdan, sobre todo los que son pasados de los 60 años. Estas son imágenes recientes. Esta imagen es de hace 3 días en la premiación que se hizo de los mejores talentos de la temporada 2023 en la Liga 1, y aquí se le puede ver acompañado de Julio César Uribe. Así pasó el tiempo para Hugo Sotil. Pasamos al siguiente crack. Vamos a hablar ahora un poco de lo que fue la carrera de Alex Rossi. Alex Rossi, que nació el 22 de abril de 1968 en Casequi, a 412 kilómetros de Porto Alegre, en Brasil, es un exfutbolista que está casado y tiene 3 hijos en la actualidad. Su paso por universitario es muy recordado, sobre todo por actuaciones muy puntuales, como ante Peñarol, ante Sporting Cristal, entre otras. No fue un delantero muy goleador, ni tampoco tuvo demasiadas participaciones en primera división, 137 partidos a lo largo de toda su trayectoria y marcó 31 goles. Sin embargo, era un delantero sí, pero no era un 9, por lo cual podría ser aceptable esa cifra. Ahí pueden ver la gran cantidad de equipos en los cuales estampó su firma el brasileño. Sin embargo, Rossi hizo noticia más adelante y una vez retirado por las cosas que comenzaron a conocerse de su vida y que hasta ese entonces nadie había revelado.
hace un par de años, en una entrevista dada a Cero Hora en su país, Rossi reveló el drama que vivió durante largos años con las drogas, específicamente con la cocaína y, ojo con esto, el crack. Rossi fue encontrado internado en una hacienda terapéutica en Santa María, en Río Grande do Sul, en el estado de Porto Alegre. Y es allí donde comienza su drama. Cuenta Rossi lo siguiente: con la muerte de mi padre, la venta de la finca, la separación de mi esposa, caí. Entonces Rossi comenzó a fumar marihuana y a consumir cocaína durante mucho tiempo. Se puede leer en la nota sobre el jugador ex universitario, ex Rosario Central, ex Cerro Porteño, entre otros. En el año 2003, 7 años después de su paso por universitario, Rossi se fue a vivir en la granja de su natal Casequi. Su padre había caído enfermo de cáncer hasta que a los 36 años el delantero se quedó huérfano de padre. Mi papá era mi ídolo y también mi primer hincha, no pude más, dijo Rossi en Hora Cero. A partir de ese momento comenzó el drama. Cuenta Rossi: he llegado a pasar 4 días y noches sin dormir, solo fumando crack y bebiendo agua. Llegué al fondo del pozo, desesperado, angustiado, no veía manera de salir. Entonces rogué: mamá, ayúdame, dentro de mí me voy a morir, decía Alex Rossi a este medio Cero Hora. Rossi tuvo que ser internado 21 días en el Instituto de Salud, Educación y Vida. Y actualmente el exfutbolista se ha declarado como ya totalmente rehabilitado y pudo conseguir reconciliarse con sus hijos y con su esposa, con quienes vive actualmente, aunque todavía se le pueden encontrar algunas secuelas del duro padecimiento que sufrió una vez terminado el fútbol para él. Pasamos al siguiente caso y vamos a hablar ahora de Diego Mayora, más conocido con un nombre que no es muy deportivo, que digamos el Gordo Mayora. Claro, él puede decir, a Ronaldo también le decían el Gordo, por lo tanto me honra la chapa. Mayora es nacido en la provincia de Coronel Portillo el 1 de febrero de 1992. A diferencia de otros casos, Mayora todavía está jugando al fútbol. Se trata de un elemento que jugaba y juega como delantero centro y que actualmente está en el, anoten este nombre por si no lo conocían, levanten la mano quienes lo ubican, en el Aurora de Pusi en San Román, Puno. En el año 2015 debutó en la primera división, ya digamos que en una edad que normalmente ya otros ya tienen algún recorrido en primera. Debutó en el 2015 con el Sport Loreto luego de ascender como máximo goleador de Copa Perú 2014 con 10 goles, con este mismo club donde jugaba desde el año 2012. Bueno, lo cierto es que destacó en el Sport Loreto, ascendió a primera división, aunque ese equipo rápidamente volvió a sus raíces y dejó la división profesional. Mayora jugó la Copa Perú 2014 con el club Sport Loreto y ahí fue campeón y goleador. En el 2016 se fue cedido al Unión Comercio, equipo que le permitió terminar de dar el salto a la fama, o por lo menos el salto a la popularidad. De allí, de ese equipo del cual él se declara hincha, siempre en las entrevistas dicen que él es hincha del Sport Loreto, luego pasa al Comercio, del Unión Comercio se va, se produce la venta, una de las ventas más sorpresivas en la historia del fútbol peruano. En el 2016 el modesto Unión Comercio consiguió colocar a Mayora en el fútbol argentino. En el año 2016, luego de una pelea con Atlético Huracán, el conjunto de Colón consiguió sus servicios comprando el 80% de su pase.
estampó su firma por 3 años por un valor de $400.000, que para la época no era una cifra demasiado despreciable. Lo cierto es que Mayora se dio el gusto de ponerse la camiseta de Colón, aunque no con mucha fortuna, porque si bien es cierto debutó un 17 de septiembre del 2016 en un partido contra Talleres de Córdoba que culminó con la victoria del cuadro rojinegro, Mayora nunca más volvió a pisar canchas en un partido oficial, ni como titular ni como suplente. Prácticamente fueron unas vacaciones pagadas en Argentina, y es así como finalmente Colón se desprendió de él cediéndolo a préstamo. Mayora ha pasado luego por diversos clubes, siempre con problemas en el peso. Esta foto corresponde a cuando llegó de Argentina, porque si bien Argentina no jugaba, sí lograron reducirle el peso y darle digamos, valga la redundancia, un peso de competencia, pero aquí en el Perú todo volvió a la normalidad para él también en materia de peso, y es entonces así como hace muy poco se le pudo ver en una foto que verdaderamente es reveladora, que es esta que ustedes ven aquí. Claro, para el tipo de competencia que ahora disputa no hay demasiada exigencia, pero lo cierto es que Mayora debe ser, de todos los jugadores enumerados aquí, no todos han tenido problemas de peso, pero de los de problemas de peso quizás el que más severos inconvenientes tuvo fue Diego el Gordo Mayora, que todavía está en actividad. El siguiente caso es de un jugador muy querido por el hincha peruano, un jugador que derrochó su categoría por las canchas del mundo, sobre todo en Argentina, y nos referimos a Franco Navarro Monteiro, jugador que nació el 10 de diciembre de 1961 y es un exfutbolista que jugaba de delantero, que también luego ha sido, como todos sabemos, director técnico, y que actualmente va a empezar a dirigir a la Universidad César Vallejo. En 1981, a nivel de clubes, Franco Navarro consigue hacer su mejor temporada clasificando al Modesto Municipal para la Copa Libertadores de América como subcampeón. Ya Navarro había tenido participación en años previos, siendo muy joven, en la escuadra Edil, donde debutó precisamente, pero en el año 81, como repito, llegó a la Libertadores, aunque en ese torneo no tuvo mayor trascendencia. Sin embargo, siempre se recuerda la dupla espectacular que formaba con otro jugador muy querido, entiende Edil, en el fútbol peruano, otro ex seleccionado. Nos referimos a Eduardo Malásquez. También en ese equipo jugaba Jaime Drago. Lo cierto es que las buenas campañas realizadas por Navarro en Municipal y el corolario que tuvo una Copa Libertadores en el 81 le permitieron a Navarro llegar a ser convocado para el Mundial del 82, y él fue parte de la delegación y estuvo inscrito, aunque no jugó ni un solo minuto. A Navarro en ese momento se le consideraba como un futbolista que llegaba para aprender a la selección, para acomodarse, digamos, con lo que era el ambiente de selección, ¿no? El olor a camarín de la selección, y para que fuera, digamos, compenetrándose con los que más adelante serían sus compañeros. De hecho, en la eliminatoria del 85, ya Navarro era titular y figura en esa selección que estuvo a nada de llegar al Mundial y que perdió la clasificación en buena parte en ese empate 2-2 en la Bombonera, con Perú ganando casi todo el partido. Sin embargo, Navarro poco o nada pudo hacer para impedir ese resultado, porque apenas a los 14 minutos del primer tiempo, una patada descalificadora de defensa Camino le fracturó la pierna y lo sacó del encuentro, siendo reemplazado por Julio César Uribe. Allí hubo un punto de quiebre en la carrera de Franco Navarro, que hasta ese momento no había tenido lesiones graves. En 1984, Franco Navarro, en virtud a su gran trayectoria aquí en el Perú, llega al Deportivo Independiente de Medellín. Después de eso, en el año 86,
llega finalmente a defender la camiseta más importante de su trayectoria en clubes, la camiseta de Independiente de Argentina, donde estuvo 2 años, hasta 1988. Para muchos, esa llegada a Independiente pudo haber sido mucho mejor aún de lo que fue, le fue muy bien, fue el goleador del equipo, si es que no se hubiera cruzado en su camino Ricardo Bocchini, el líder absoluto de aquella escuadra y quizás el ídolo máximo de Independiente a lo largo de su historia. Lo cierto es que Bocchini nunca quiso a Navarro, porque Navarro disputaba la titularidad en aquella escuadra con un delantero argentino que también estaba muy bien cotizado y que luego terminó jugando en Europa, que era Percudani. Bocchini siempre hizo todo lo posible por ensombrecer la carrera de Navarro en Argentina y todo lo posible por darle una mano a su compatriota, que era Percudani. Así es que la carrera de Franco Navarro solamente duró en Independiente 2 años, pero fueron 2 años de mucho éxito y donde también tuvo un pequeño accidente porque Chilavert en una pelota aérea saltó con los codos en alto y le fracturó la mandíbula al buen Franco Navarro, que estuvo otra vez mucho tiempo alejado de las canchas. Luego de su paso por Independiente estuvo en Tecos de México, donde estuvo solamente unos meses, y luego recibió una oferta del fútbol de Suiza, que lo tuvo por allá un año. A mediados del 90 regresó a la Argentina para jugar en Unión de Santa Fe y luego termina jugando en 1991 en el fútbol peruano en Sporting Cristal, obteniendo el título, anotando 10 goles en la temporada. Luego de aquello salió subcampeón al año siguiente también con Cristal, y en el 93 regresó a Municipal. En el 94 tuvo un paso por Manucci, disputando apenas 4 partidos, ya las lesiones lo agobiaban, y su última temporada fue el 95 vistiendo la camiseta de Alianza Lima, el club del cual siempre se declaró hincha. Por eso Navarro decidió allí dar por concluida su actividad como futbolista. Sin embargo, como técnico inició a partir de 1997 una carrera también fructífera, donde con equipos generalmente chicos obtuvo varias finales, varios títulos, digamos, de torneos secundarios, pero igual Navarro es muy bien reconocido. En el 97, como repito, inició su carrera. En el 98 jugó la final ante Universitario, defendiendo a Sporting Cristal como técnico. Perdió aquella final, también ha dirigido a Alianza Lima y en general ha dirigido una larga cantidad de equipos. También dirigió la selección nacional durante un año, en un año que solamente le tocó disputar amistosos, y se recuerda la pelea con Claudio Pizarro, que abandonó la concentración en una ocasión porque le comunicó a Navarro que tenía que ir a Alemania a firmar su nuevo contrato. Navarro lo echó en cancha y a partir de ahí se desató una pelea irreconciliable pero silenciosa, donde ninguno de los dos habla del otro, pero evidentemente no tienen buen recuerdo de manera recíproca. Franco Navarro actualmente va a dirigir a la Universidad César Vallejo. Estas ya son fotos más recientes de su presente, y esta foto ya es con, digamos, la actualidad que lo lleva a el conjunto de César Vallejo. Esta foto es de hace un par de días, precisamente en el homenaje donde estuvo hace un momento, les contaba, Machito Gómez, Hugo Sotil, en fin, en un homenaje a cracks de las épocas doradas como Percy Rojas, el propio Hugo Sotil y por ahí algún otro jugador más. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy en este programa especial de Navidad. Solamente me queda al final de este espacio desearles una muy buena Navidad, que hayan tenido una maravillosa Nochebuena, que lo hayan pasado en compañía de sus afectos, de sus seres queridos, sean lazos sanguíneos o lazos simplemente afectivos, amicales, sentimentales. Que la felicidad llene sus hogares y que el próximo año sea muy bueno, aunque bueno, va a haber tiempo para desearles un feliz año porque nosotros vamos a hacer programas todavía de aquí hasta el 31. Si les gustó este programa, no se olviden de dejar su respectivo like.
Si hay algún comentario relevante también que debamos leer, pues lo haremos en el próximo programa. Vamos a revisar lo que se nos escriba aquí y nada, darle las gracias a todos por la atención prestada. Nos vemos el día de mañana, nuevamente deseándole muchas felicidades. Y no se olviden, si pueden, den el like, marquen la campana, suscríbanse al canal para que puedan participar en nuestros chats en cada programa en vivo y nada más que decirles. Un fuerte abrazo a todos. Pásenlo súper bien en todo lo que todavía resta de esta Navidad 2023. Abrazos para todos. Nos vemos.